Para mí no lo es. Para mí la vida es... Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Nos escuchan bien? Bueno, gracias, gracias, gente. Para mí la vida no es el infierno. Para mí, al contrario, es una vida maravillosa. Yo lo dije hace 8 días. Dios me dio una madre maravillosa que está aquí. Mi esposa, mis hermanos, mi familia, mi trabajo. Dios está conmigo. Ha estado siempre, siempre en las buenas, en las malas. Entonces la vida es muy buena. Entonces me preguntaba por qué. Es por eso. Porque no estamos llenos de Dios y eso hace que tengamos o veamos o tengamos esa perspectiva de una vida tan difícil o tan complicada. Bueno, podemos iniciar. Entonces, vamos a partir de que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. Es una realidad que nadie la puede cambiar, pero nosotros podemos cambiarla a través de la palabra. Entonces, vamos a cambiarla con estos 3 pasos. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida en victoria? Primero, vamos a someter todo bajo la dirección de Dios. ¿Listo? El segundo paso es, vamos a tener una relación con Dios, porque ¿qué nos falta? Creer. Si no creemos, es imposible que cambien las cosas y para eso tenemos que tener la relación con Dios. Y el tercer paso del que vamos a hablar es la declaración, es orar, es hablar, básicamente es la declaración y a partir de esa declaración vamos a empezar a cambiar nuestros pensamientos. Los pensamientos, recuerden que están directamente relacionados con lo más importante que es nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar del primer punto de ellos, que es, vamos a someter todo bajo la dirección de Dios. Entonces, vamos a buscar, por favor, en la palabra Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Y dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, voy a repetir, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Para mí es importantísima la palabra propósito, porque ¿qué es propósito? Es la razón de ser de cada uno de nosotros. Hay un propósito en general para cada uno de nosotros y es que predicar la palabra, ¿cierto? Pero yo pienso que hay algo en particular que Dios, por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Una razón por la cual nos trajo a nuestra familia en esta época, y yo muchas veces se le he cuestionado a Dios, ¿cuál es el propósito por el cual tú me trajiste a mí? Porque yo pienso que, bueno, sí, listo, estamos emprendiendo, haciendo nuevos negocios, pero yo pienso que tenemos que trascender, dejar huella. Entonces, igual todavía sigo preguntándole a Dios, pero es la pregunta que cada uno debemos de hacerle, ¿cuál es el propósito? Sin embargo, no significa que yo no tenga mis planes, pero esos planes, de acuerdo a esa palabra, vamos a someterlos bajo la dirección de Dios, porque aquí dice, podemos hacer todos los planes que queramos, pero finalmente, si yo no los pongo en las manos de Dios, pues no se van a cumplir o voy a tardar mucho más tiempo o simplemente me voy a alejar de lo que Dios tiene para mí y que finalmente lo que Él quiere para mí es lo mejor. Entonces dice, pero el propósito del Señor prevalecerá. No podemos hacer nada si no tomamos en cuenta a Dios. Ahora, eso se lo tengo que decir al cristiano. Si usted toma en cuenta a Dios, ya los de afuera, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que quiere Dios que yo haga. Eso es lo correcto para mi vida. Yo igual sí le pregunto lo que dice Karina, yo siempre le digo, Señor, ¿y yo por qué no nací en Suecia, Noruega? ¿Por qué? Nosotros vivimos en un país con unas condiciones mucho más complejas que otros países. Una situación diferente, una cultura diferente, que a veces a mí esta me incomoda muchísimo, lo tengo que reconocer. Me incomoda un sábado en la noche que quiera leer, hacer algo, trabajar, incluso lo que sea, y tenga que escuchar al vecino haciendo una fiesta horrible. ¿Por qué no la hace para él y tengo que escucharla yo? En otros países, no. La policía llega y eso es multa. Eso a mí no me gusta, pero es la cultura con la cual. ¿Qué hay que hacer?
orar y pedirle a Dios para tener la fortaleza, la fuerza y también esa capacidad de adaptación que tenemos que tener, de adaptarnos a esas situaciones y también tener paciencia, ¿no? Pero nosotros debemos de saber cuál es el propósito y por qué estamos acá. Y si lo hay, tiene que haberlo. Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros y tenemos que averiguarlo, tenemos la obligación de buscar a Dios y que esa oración sea respondida. ¿Por qué no? Claro que sí. Y eso es lo que puedo complementar aquí. Bueno, vamos a buscar Efesios 3:20. Efesios 3:20. Nosotros, mientras lo buscan, nosotros hemos tenido muchos planes y muchos han fracasado. Y no significa que no estuvieran en el plan de Dios. Es que estaban, pero no eran como pensábamos nosotros. Porque los planes de Dios son mucho más altos, mucho más poderosos, más grandes que los que uno tiene. Igual lo hicimos bien, pero cuando vimos, no, con razón, Dios no nos, claro, era porque tenía algo mucho más poderoso, agradable, magnífico que nosotros no imaginábamos. Y ahora lo vamos a ver en la palabra cómo es cierto todo lo que les digo. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esa palabra tiene de largo y de ancho, porque dice que toda la gloria, por supuesto, siempre es para Dios, pero dice quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Nosotros pedimos de acuerdo a nuestros pensamientos, somos personas, pero somos limitados, pero Dios, nuestro Dios es un Dios ilimitado y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, qué necesitamos, a quiénes nos va a poner, hasta dónde podemos llegar. Entonces, cuando pedimos, a veces pedimos en pequeño, porque y uno sí, uno cree que está pidiendo bastante, pero Dios sabe que podemos lograr mucho más porque Él conoce el futuro y Él conoce lo invisible. Ahora, dice, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que es cuál? El Santo Espíritu de Él, de Dios mismo, que actúa en nosotros. Como anécdota, nosotros hace muchos años tuvimos la oportunidad de crear una empresa con un permiso que hoy en día solo tienen 14 empresas a nivel nacional y nos asociamos con unos amigos, nos asociamos, ellos tenían la plata y nosotros teníamos el contacto ante el ministerio y viajamos a Bogotá, cumplimos con todos los requisitos que eran muy difícil y nuestro contacto era María Isabel Urrutia y bueno, eso se movieron contactos y logramos sacar ese permiso ante el ministerio. Finalmente, cuando lo logramos, nos empezaron a poner una cantidad de condiciones que finalmente, mejor dicho, nos sacaron, nos sacaron del negocio y nosotros dijimos, no, nosotros no aceptamos esas condiciones y nos dolió, lloré, pero con el tiempo Dios te muestra. Se recuperó con un helado, me dijo. Porque yo fui a esa reunión sola, Henry no fue conmigo y me recuperé con un helado, pero finalmente después del tiempo y no mucho tiempo, el Señor nos muestra de que ese sí era el plan y que sí era igual necesario que pasáramos por eso porque igual esos sufrimientos hacen parte de que fortalezcamos nuestros músculos y el carácter y saber de que el todo no es fácil. Sin embargo, bueno, aprendimos muchísimas cosas, pero aunque el plan no era que nosotros termináramos con ellos, aprendimos. Y aprendimos que las sociedades son muy delicadas. Entonces, hemos aprendido muchas cosas y hemos tenido muchos sinsabores, pero ¿qué es lo importante? Que el Señor después del tiempo te muestra que los planes de Él son mucho más grandes de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y si hubiéramos continuado con ellos, hubiéramos sido subordinados de ellos y no tendríamos nuestra empresa. Y no podríamos nosotros tomar nuestras propias decisiones, contratar personas, crecer a nivel nacional o incluso internacional. Entonces, la verdad, Dios tiene el control. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, por favor, Jeremías 29:11. Mientras lo buscan, efectivamente yo quiero hacer un énfasis. Hay que imaginar y pedir e imaginar. Y Dios puede hacer mucho más. O sea que si usted imagina más, porque pues Dios lo sorprende a uno. Entonces, entre más imagine, más pide, más piense en grande, pues Dios puede llegar a más. Porque si usted lo sorprende tampoco, pues Dios con eso lo sorprende. Ya, listo. Pero si es más,
O sea, hay una palabra que dice, ensancha tus estacas. Hay que ampliarnos, hay que creer, hay que soñar. Jeremías 29:11 dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La verdad, Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, que a veces hay calamidades y pasan cosas, pero primero, Dios está allí. Acuérdense que ya lo vimos, Dios está allí y lo está manifestando en los planes, Él está y por lo tanto significa que todo va a estar bien. Otra cosa es que obtengamos calamidad por lo que sembramos en nuestras decisiones, en nuestro accionar. Eso es otra cosa, porque todo lo que sembramos recogemos. Pero si usted no logra entender y usted ha hecho bien las cosas y algo pasa, tranquilo. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero tranquilo, Dios está allí. Dios sabe los planes, tiene unos planes magníficos, más allá de lo que imaginamos. Hay que conectar esta palabra. La palabra está interconectada de manera perfecta. Por lo tanto, sabemos que Dios tiene unos planes grandiosos, maravillosos para nosotros y tenemos que confiar, confiar. Y al contrario, entre más dificultades, creo que algo más grande viene y es donde más firme, más hay que doblar rodilla, más relación, más tiempo hay que pasar con Dios, que es precisamente el punto 2 que arrancamos en este momento, que dice relación con Dios. Entre más relación tengamos con Dios, más vamos a creer. Bueno, antes de pasar a ese segundo punto, yo creo que nadie quiere pasar por tormentas, nadie, pero pienso que son necesarias. Y yo incluso después de tantas tormentas que uno va pasando, ¿no? En tantas áreas de nuestras vidas, cuando llega una tormenta, ¿qué nos ha pasado? Pues todo se ha revolcado y finalmente pasamos a un siguiente nivel, pero el nivel es más arriba, ¿no? Hacia arriba. Y nos ensanchamos. Y cuando viene la tormenta, nos hemos ensanchado más. Finalmente, lo que hemos hablado nosotros dos es, cuando viene una tormenta, ya le preguntamos al Señor, ¿qué tienes para nosotros? O sea que yo, ¿qué les puedo decir como para que tengan la esperanza y se emocionen cuando venga una tormenta? Es que se emocionen y le pregunten a Dios, prepárame porque viene algo mucho más grande. Y hemos decidido cambiarle la palabra problemas a desafíos, porque yo pienso que entre más tú crezcas, más grandes son los problemas, mucho más grandes, más difíciles, pero ya le hemos decidido cambiar desafíos porque es algo que vamos a superar, como el desafío que ustedes se ven en las noches. No, aquí no se ven eso. Bueno, entonces el segundo punto es relación con Dios. Bueno, entonces necesitamos creer que con Dios todo es posible, pero a veces no lo creemos porque nos falta más relación. Entonces la idea es que nos relacionemos con Dios. Entonces vamos a hacer la relación o sea, el creer es por el oír y el oír por la palabra. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a leer estos versículos que hacen parte de ese segundo punto para lograr una vida en victoria. Primero, ¿cuál era? Primer punto. Someter todo bajo la dirección de Dios. Perfecto. Ahora vamos a tener una relación con Dios porque necesitamos creerle. Bueno, entonces empezamos. Juan 15:7. Igual, en todos los versículos hay un eje conductor. Y el eje conductor es precisamente lo que pensamos, es lo que decimos. Uno habla de lo que uno piensa. Igual ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y además los planes que tiene Dios con nosotros. Entonces en Juan 15:7, ya lo encontraron, ¿cierto? Bueno, dice, si ustedes permanecen en mí, antes de iniciar, sí, hay una condición. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esta palabra me parece impresionante. O sea, esta había que ponerla aquí porque es que es impresionante. Hay una condición, permanecer. ¿Qué es permanecer? Relación, contacto, conexión. Nosotros tomamos una decisión y es tener a Dios presente todo el tiempo. Es decir,
reprendemos el computador, bueno, ya digamos en todas partes donde estamos, prendemos el computador cuando hay reunión, cuando hay una llamada, cuando nos montamos al carro, cuando vamos, venimos, todo. Cerramos nuestros ojitos, ese segundito, Señor, aquí estamos, ayúdanos. Es tratar de permanecer. ¿Y qué le pedimos? Que todo salga bien, que avancemos, que crezcamos. Y eso no significa que no hayan dificultades. Pero esas dificultades, como lo dijo mi esposa, nos están ayudando a crecer, a avanzar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y Él lo dice, pidan todo lo que quieran y les será concedido. Conforme, falta agregarle, conforme a su propósito. Eso es todo. Pero el propósito de Dios, ¿cuál es? Bienestar, que estemos bien, que disfrutemos, que seamos saludables, felices. Eso es lo que Dios quiere. Así que, por favor, permanezcamos en el Señor. Es muy difícil si no lo conocemos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Teniendo una relación directa, que fue la oportunidad que nos dio Jesús al morir en la cruz. Nos abrió la posibilidad de que entráramos al lugar santísimo, a que tuviéramos una relación directa con Dios. Ese regalo es grandioso. Si no lo aprovechamos o si no lo creemos, va a ser muy difícil. Pero creyendo y haciéndolo, todo va a estar bien. Me gusta complementar. Entonces, dice, si permanecen en mí. O sea, yo creo que es en las cosas mínimas de nuestra vida cotidiana. Me voy a montar al bus, me voy a montar al carro. Incluso, yo siempre pongo ese ejemplo para todos y es cuando le voy a servir la comida a mis perritos. Entonces, yo les sirvo y yo digo, uy, Dios, Señor, gracias por la provisión, Señor. Y luego les echo el pollito encima porque hay que darles proteína. Entonces, le digo al Señor, bendigo el alimento de mis perros. Y digo, gracias Señor, porque mis perros se comen un alimento que los fortalece, son fuertes, saludables, y luego cuando los ponemos, oremos por ellos. En esas cosas tan mínimas, cuando voy a reunirme con un cliente, yo le digo, Señor, dame la gracia para que mi producto y yo caigamos en gracia y que nos compren y que estén felices y nos recomienden. O sea, en cosas tan mínimas como eso, incluso voy a llevarle el pedido a un cliente. Gracias, Señor, porque este es el primero de muchos pedidos. Entonces, la verdad son cosas tan pequeñas en todo nuestro día y aquí dice, estas dos palabras dicen, si permanecen, para mí tiene que ver con pensamiento, o sea, permanecer, es todo el tiempo estar pensando en Señor. Y mis palabras permanecen en ustedes, es estar recordando la palabra. Y la única forma de recordarla es memorizando esos versículos que son rema para nosotros, que nos llamaron la atención. Tenemos que memorizarlos, no solamente para nosotros, sino para cuando un amigo o una persona que te necesita, tú le puedes dar esa palabra. Entonces, bueno, vemos que todo está relacionado con los pensamientos. Eh, bueno, vamos a leer Efesios 4 del 23 al 24, por favor. Efesios 4 del 23 al 24. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu Efesios 4 del 23 al 24. Bueno, entonces, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Aquí menciona dos palabras claves que dicen que dejen que el Espíritu Santo nos renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Nosotros, mi esposo me decía, ¿cuántos pensamientos tenemos en el día? Y nos pusimos en la tarea de buscar y dijo, tenemos alrededor de 60,000 pensamientos en un día. Y entonces se puso a hacer la cuenta de ese pedacito. Venga, yo le complemento. Yo insisto y quiero que de verdad lo tengamos. Nosotros actuamos conforme pensamos. Y lo que Dios viene cuando lo conocemos es a cambiar los pensamientos. Y al cambiar el pensamiento, cambia mis acciones. Entonces, por eso Él dice, permanezcan en mí, mediten de día y de noche. Pero ¿qué logro con eso? Cambiar el pensamiento. Entonces,
ahora que Karen decía, ¿cuántas horas duerme, cuántas horas despierto está uno normalmente? Muchos, algunos menos, pero normalmente 18 horas, que duerma 6. Son 64.800 segundos. Y las investigaciones dicen que cualquier ser humano tiene más de 60.000 pensamientos diarios. Lo interesante no es esto, lo interesante es esto. Bueno, es cada segundo y no nos damos cuenta. Habría que tener una conciencia de estar analizando mi pensamiento. Y como es involuntario o inconsciente, tendría que cambiar inconscientemente mi forma de pensar. Eso lo logro a través de la palabra y a través de lo que confieso con mi boca. Ahí estoy cambiando. Impresionante. Al hacer eso, cambia mi vida. Ahora, pero lo que me sorprende es que los científicos dicen que el 80% de esos pensamientos, más de 60.000, algunos dicen 70.000, 80.000, son negativos. ¿Qué se piensa normalmente? Se piensa en cosas del pasado, problemas, y son constantemente repetitivos. O sea, constantemente se repite y se repite y se repite ese pensamiento. Por eso es importante, ya lo vamos a hablar, pero es importante también porque cuando yo digo algo, genera un pensamiento en ustedes. Y cuando usted tiene una discusión con alguien, genera un pensamiento que puede ser muy grave y una herida a una persona. Y ese pensamiento puede quedar de por vida, de por vida. Yo tengo, les voy a contar una infidencia de mi papá. eh, Cuando yo era niño, mi papá no pagaba a tiempo el colegio y mi mamá le decía, vea que hay que ir a reclamar las notas del niño y hay que pagar. ¿Y sabe qué hacía mi papá? No por no pagar, pero decía, ¿yo para qué voy a ir por allá si yo sé que mi hijo es el mejor? Yo escuché eso y yo me quedé grabado en mi mente que yo era el mejor y que tenía que ser el mejor. Ese pensamiento pudo haber hecho en mi vida algo diferente. Pero él dijo eso, y yo me acuerdo, no sé si mamá acuerda, pero él dijo, yo para qué voy por allá, si mi hijo es el mejor, yo para qué voy a reclamar notas, para que me digan eso. Pero era para no pagar, ¿no? O no tenía cómo pagar. Pero como niño entendí eso y me metí eso. Por eso es importante a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a los niños. Mi hijo, usted es el mejor, usted puede, usted es capaz. Y yo mismo, yo soy capaz, yo puedo hacerlo. Esos pensamientos hay que transformarlos y Dios lo está diciendo. Permanezcan en mí, dejen que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos. Ese fue el gran regalo. Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya. Así que los animo a que conscientemente hagamos un análisis y le pidamos al Señor tener los mejores pensamientos. Porque quiero hacer énfasis en lo que Dios dijo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios quiere lo mejor, bienestar para nosotros. Bueno, entonces vamos direccionados a los pensamientos. Entonces, estos pensamientos, la idea es que no nos sentemos a comer crispetas con los pensamientos malos, sino que empecemos a tener conciencia de qué estoy pensando en ese momento. Y si es bueno, bueno, vamos a permanecer en eso. Y si no es bueno, vamos a cambiar el canal, pero no nos podemos quedar allí, porque si no, vamos a seguir siendo los pobrecitos, qué pesar de mí, cómo me hizo esto, cómo me lo dice, y empezar a recordar lo malo y empezar y seguir contaminándonos nosotros mismos. Bueno, el siguiente versículo es Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. ¿Cómo podemos continuar teniendo una relación con Dios para creerle y saber que con Dios todo es posible? Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbra a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que ve que el día se acerca. Entonces, la consigna aquí es no dejar de congregarnos, porque ¿qué sucede aquí en la iglesia? Nos animamos los unos a otros, aprendemos porque siempre hay personas que saben más que nosotros,
estamos unánimes en un mismo sentir, en la alabanza. Tengo también esperanza. A la persona que yo le hablaba esa semana, yo le decía, debes congregarte porque, aunque de pronto ella no quiere contar sus problemas, pero es importante escuchar también los testimonios de otros. La verdad, en esas redes de multinivel, lo que hacen todos ellos es contar, yo pesaba 120 kilos y ahora peso 60. ¡Bravo! Y todo el mundo se emociona y compra productos. Eso mismo sucede acá. Nosotros necesitamos escuchar Dios cómo ha obrado en otros hermanos y saber que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Y no vayamos como tan lejos porque a veces no hay testimonios, porque a veces nos falta contarlos aquí en la iglesia, pero nomás en la misma palabra, cuando Dios hacía todas esas maravillas con el pueblo de Israel y los llevaba, y si la nube se movía, el pueblo de Israel se movía, y una columna de fuego se prendía en las noches. O sea, yo digo que eso es impresionante. Si Dios lo hizo con Israel, lo puede hacer con nosotros. Si Dios amaba a José, sin importar dónde estuviera José, si estaba en la cárcel, y siempre le iba bien, a nosotros nos va a ir bien. O sea, es que tenemos que tener relación, conocer a Dios, porque si Dios lo ha hecho con cada uno de esos personajes de la Biblia, que uno dice, qué lindo, Él también lo va a hacer con nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirle en cuanto a la parte de congregarnos. ¿Sí? El siguiente versículo, por favor, es 1 Corintios 15:33. Hemos, nosotros lo estamos leyendo porque esta palabra está siendo grabada y es importante que las personas que nos están viendo, que nos ven en cualquier momento, pues escuchen la palabra. A veces cuando está allí no se escucha, entonces lo estamos leyendo por esa razón. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque aquí es donde está, las malas compañías corrompen el buen carácter. Si queremos tener mejores pensamientos, pues tenemos que saber con quién nos reunimos, a quién escuchamos, con quién pasamos tiempo. Yo no sé, pero yo una palabra no lo sé, pero ¿por qué más fácil el malo daña al bueno que el bueno arregla al malo? Y antes de venir, en las redes sociales me pareció una pera bonita con una mala y el rato estaba podrida, las dos. Y decía precisamente yo, eso es lo que vamos a decir ahorita, precisamente, o sea, destructivo. O sea, nosotros compartimos la palabra, no vamos a meter una burbuja, no, al contrario, vamos, pero es compartir la palabra. Pero si de ahí me voy a comer, todo el tiempo estoy allí, no, pues los dos terminamos en los mismos problemas. Porque recuerden que lo que escuchamos generan pensamientos y esos pensamientos se vuelven repetitivos. Incluso uno lo siente el dolor, la tristeza y el pensamiento negativo, ¿no? Se convierte en una. Hay personas que viven así y ya eso se vuelve aburridor. Hasta lo invitan a uno a almorzar y uno, ay, Dios mío. Y uno habla, trata, pero es que no salen de allí y no quieren, ya no quieren. Entonces, estas compañías pueden corromper nuestro buen carácter o nuestra intención. Busquemos, por favor, 2 Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. En algunas versiones dice de dominio propio. Es importante que conozcamos quién es nuestro Dios, que veamos qué cosas ha hecho, no solamente en la palabra, sino también con los que nos rodean, y saber nosotros de qué somos capaces. Recuerden, aquí dice, de espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. O sea, todo lo podemos.
Yo creo que con eso terminamos ese segundo punto. Entonces, el primero es someter todo bajo la dirección de Dios. Segundo es relacionarnos con Dios para creerle y saber que todo es posible con Dios. Y el tercer punto es que vamos a empezar a hacer, yo creo que es como en las sagas, declaración y cambiar nuestros pensamientos. Yo pienso que lo más importante, incluso antes que el pensamiento, es la declaración, porque a veces nos cuesta creer y necesitamos empezar a cambiar nuestro subconsciente. Y para cambiar ese subconsciente simplemente tenemos que empezar a cambiar nuestra palabra. O sea que primero es la palabra. Entonces, antes de comenzar con Salmos 33 del 6 al 9, que es nuestro primer versículo, les quiero contar una anécdota del pastor Joel y me gustó mucho en el libro que lo leí, se lo recomiendo, que llama El poder del yo soy. Entonces, él comentaba que había una chica que llevaba más de 30 años fumando y que había sido imposible dejar el cigarrillo por más de que había probado con chicle, terapias y nunca pudo dejar el mal hábito, ese vicio de fumar. Entonces, él le dijo a ella que simplemente empezara a decir que ella le daba asco el cigarrillo, aun si estaba fumando el cigarrillo, que dijera, este cigarrillo me produce asco. Y ella empezó simplemente a hacerlo y empezó a declarar que el cigarrillo le producía asco y disfrutando el cigarrillo en su momento, pero al cabo de 3 meses de declararlo, ella empezó a sentir de que el cigarrillo para ella era desagradable y así, y que ya no quería dejarlo porque iba a empezarse a engordar. Entonces él dijo, no, repite, para mí es desagradable el cigarrillo y yo soy una mujer esbelta y delgada, saludable. Entonces ella dejó el cigarrillo porque le cogió asco a la vuelta de 3 meses después de que durante 30 años no lo pudo dejar y simplemente con el hecho de declarar lo que ella quería o cómo se veía, ella lo logró. Entonces aquí vemos el poder de la palabra y es por eso que este tercer punto le hemos llamado declaración, que es hablar, orar. Y dice, y cambiar nuestros pensamientos, porque cuando digo las cosas empiezo a cambiar lo que pienso y si cambio lo que pienso, entonces podemos lograr lo que está atrás que acabamos de leer, que es que le vamos a poder creer a Dios. Entonces, Salmos 33 del 6 al 9. Salmos 33 de 6 al 9. Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. O sea, ahora vemos la importancia de la palabra. El primero que usa la palabra es Dios. A través de la palabra, todo lo que existe fue creado. De lo que no existe fue creado. De que no había nada, con la palabra se creó. Dios es el primero que usa la palabra. Su palabra creativa y su palabra es por fe. O sea, el de la fe es Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, queríamos arrancar con diciéndole cómo todo lo que existe fue a través de la palabra. Y esa palabra va en un pensamiento que sale directamente de Dios. Nada, todo lo que ustedes ven a su alrededor nació a través de un pensamiento. Alguien lo pensó, lo imaginó y hoy se hace una realidad. Porque esas sillas no existían, no sé de cuántos años, 40, 50, tal vez no existía. O de esa forma. Y ni la forma en que las crearon. Todo nace en los pensamientos. Y los pensamientos evocan una palabra, que fue lo que Dios hizo para la obra creadora. El siguiente versículo. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que tenemos ese poder también creativo o destructivo, dependiendo de para qué lo usemos. Y lo Siguiente. vamos a ver. Proverbios 18:21, por favor. Lo que acaba de decir Karina es verdad. O sea, es tan delicada la palabra que por eso Dios nos
pone en alerta sobre ese tema. Y este es uno de los versículos que efectivamente manifiestan esa importancia de ponerle mucho cuidado a la palabra. Proverbios 18, 21. Entonces empezamos a hablar del órgano más pequeñito que tenemos en el cuerpo, que es la lengua. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Aquí no está diciendo que no hablemos y que no hablemos mucho, pero que miremos qué es lo que estamos hablando. Incluso yo le decía a esa persona esa semana, habla mucho, tú tienes mucho tiempo, todo el tiempo estás sola en tu casa. Tienes la oportunidad cuando estés cocinando, cuando te estés bañando, cuando estés limpiando, de estar declarando palabra. Nosotros salimos, no digo que somos trotamundos, pero salimos a trotar de vez en cuando. Y cuando trotamos, pues uno se cansa después de llevar ciertos minutos y yo empiezo corriendo a declarar, soy fuerte, saludable, muy valiente, cuento con el favor de Dios. Y instantáneamente empiezo a sentir cómo las fuerzas vuelven a mis piernas y soy cada vez más resistente. Y es simplemente el poder de la palabra. Para el que tenga problemas de enfermedad, simplemente digamos, soy saludable, soy fuerte, soy vital, enérgica, inteligente, capaz. Es simplemente algo tan sencillo como empezar a declarar. Nosotros en la empresa de nosotros tenemos varias declaraciones, pero entre una de esas es por lo menos Solinix, la empresa, una de las 20 empresas de desarrollo de software más grande de los Estados Unidos para la gloria de Dios. En lo personal, decimos, yo me gano $50,000 mensuales personales, libres. Entonces, pero podemos declarar cosas muy buenas en todas las áreas de nuestras vidas. Yo honro a Dios en todas las áreas de mi vida. Entonces, la verdad, tenemos tanto poder y nos estamos dejándolo, estamos desperdiciándolo cuando simplemente nos quedamos callados. Entonces, eso es lo que yo les digo, hay que hablar. Entonces dice, la lengua puede traer vida o muerte. Si podemos declararle a alguien salud, pues declarémoselo. Yo declaro sobre mis padres, gracias Señor, porque me has dado unos padres fuertes, saludables, inteligentes, sus órganos cada día están más saludables, sus articulaciones cada día están más jóvenes. ¿Por qué no? Si la palabra tiene poder, la verdad. Y miren cómo los tienen. Si los conocen, entonces dice, traer vida o muerte. Y los que hablan mucho, vamos a cosechar de lo que estemos hablando. Esa palabra clave. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias de lo que dicen. O sea, volvimos a lo que tuviste al principio. Eso de alguna manera transforma mi realidad. Yo les dije la semana pasada que nosotros, lo que vivimos cada uno de nosotros, nuestra vida alrededor, fue fruto de nuestras decisiones. Yo mismo construí, yo mismo hice todo lo que tengo alrededor, a través de lo que creía y de lo que decía. Esa es una gran realidad. Proverbios 16:24. Devolvámonos una paginita y encontramos Proverbios 16:24. Y encontramos que las palabras amables son como la miel. Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¿Para quiénes? No solamente yo digo que para los que se lo decimos, sino para nosotros mismos. Es que las palabras veo que son como un boomerang, que lo que tú lanzas se le va a la persona, pero así mismo se te va a devolver. Pues si tú quieres que se te devuelvan cosas buenas, vamos a empezar a decir cosas buenas y vamos a empezar a decirlas. Entonces, la verdad creo que podemos inyectar en otros la esperanza. Para mí es algo importantísimo y sembrar el aliento, porque a veces las personas ya sufren de desánimo porque cada vez la situación está peor y en la inflación y si Estados Unidos es así y si el mundo está así, entonces ¿cómo no vamos a estar nosotros? No, nosotros no somos medidos por la misma medida que los otros, somos totalmente diferentes. Entonces, tenemos que empezar a creernos eso y empezar a declarar porque vamos a empezar a cambiar nuestra realidad. Leamos por favor Santiago 3. Leamos del 7 al 12.
Santiago 3, del 7 al 12. Santiago, para los que no saben, está en el Nuevo Testamento. No puede ser, no, no todos aquí estudiamos la palabra. Dice así: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Este párrafo nos dice lo que hablamos ahorita, lo que los científicos dicen, que la mayoría de personas y la mayoría, incluso cristianos, hablamos mal. Los pensamientos internos y los que sacamos, malos, negativos. Y Señor, tan hermoso, tú nos guardas. Y también le dice, Señor, que le caiga fuego al otro, lo destruya. Así, ¿ah? Entonces, tenemos la responsabilidad de cambiar. Esta responsabilidad es nuestra. ¿Cómo? Con el punto 2, a través de la relación con Dios y su palabra. ¿Listo? Vamos a tener una relación con Dios para transformar eso y que esto no aplique a nosotros, como le dice allí. No se puede sacar, usted no puede sacar lo que no tiene. Si usted está amargado, usted lo que hable y lo que piense es amargado. Sí, ya. Si usted está lleno de Dios, usted no va a maldecir a nadie ni va a hacerlo porque usted está lleno de Dios y ese le da el amor por los demás, la compasión. Cuando yo me acerco más a Dios, yo digo, ay Dios mío, me duele más todo. Me duelen las personas, me duelen los animalitos, todo lo que sucede, todo el tiempo. Hay más dolor por las personas. Y sé que a mí me falta para poder compartir la palabra, que en muchas ocasiones no lo hago por estar en mis propias ocupaciones, pero yo en mi corazón lo sé. O sea, cuando uno se llena de Dios, Dios lo que hace es eso, darnos ese amor por lo demás y por todo en general. Por favor, Proverbios 10:24. Esto es clave. Proverbios 10:24. Esto es clave porque volvemos al principio. ¿Qué queremos nosotros? Una excelente vida. Eso es lo que queremos. Una vida maravillosa hasta el último día. Que nos toque una gran vida. Y ya lo que pasó, pasó, Señor, ya. Y lo que tocó sembrar y lo que tocó recoger, lo recogí, pero yo ahora siembro lo mejor para mi vida. Y entre más joven, mejor, ¿no? Y entre más rápido, mejor. Entre más rápido sembremos lo mejor, pues vamos a tener mejor. Proverbios 10:24. Los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. Por favor, no tengamos miedo. Nosotros somos justos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Esperanza, sueños, visión, emoción, porque se van a cumplir. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Olvidarnos del temor e ir por nuestra esperanza y nuestros sueños, porque Dios no lo va a cumplir. Conforme a su propósito, pero no lo va a cumplir. Si ustedes ven esas dos palabras, los perversos que hacen, temen, pero ese temor de dónde viene, de sus pensamientos. Pero luego dice, lo que el justo desea, en algunas versiones, o las esperanzas del justo también le llegan. O sea, a ambos les llegan.
pero según como tengan en su corazón. Entonces, si tú tienes miedo, eso que tú temes te va a llegar. Tenemos que cambiar los miedos. No podemos tener miedo, no tenemos tener dudas incluso de lo que nos va a llegar. ¿Qué nos va a llegar? Lo mejor. ¿Sí? Entonces es importantísimo que esos pensamientos los cambiemos. Y como dice Henry, ¿qué somos? ¿Justos o somos perversos? Somos justos porque Jesús nos justificó. Entonces vamos a cambiar nuestros pensamientos porque si no, no estamos honrando a Dios. Veamos algo que va en la misma línea. Lucas 6:45, por favor. Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces hay que hacer, pero ¿qué es el corazón? Es importante, porque en la Biblia habla de corazón un poco a veces. ¿Qué es el corazón? De acuerdo a un estudio, dice que el corazón fue denominado así porque la traducción no tenía muy claro qué era, pero es los cimientos. Esos cimientos o eje central de los sentimientos y pensamientos. O sea, es adentro de nosotros lo que pensamos y lo que sentimos, los que nos causa dolor o alegría. Entonces, realmente, cuando nosotros cambiamos esos pensamientos, esos sentimientos también cambian. O sea, en la profundidad del subconsciente. Eso es lo que sucede. Está el corazón, es todo lo que nos llenamos y lo llenamos día a día. Entonces, no podemos hablar, vuelvo aquí, no podemos hablar si no tenemos un corazón, una mente, unos sentimientos llenos de Dios. El malo habla de lo malo y el bueno habla de lo bueno. Por eso bueno, a mí me encanta el fútbol, para los que sepan, me encanta. Cuando juego fútbol y terminan los partidos, hay unas charlas y uno lo escucha, del malo al malo y el bueno al bueno. Entonces uno trata de ayudarles, de explicarles a algunos, pero a algunos no les importa, no lo entienden, pero siempre lo van a ver todo el tiempo, el bueno y el malo, de lo que habla, lo que tiene en su corazón. Y recuerden que eso que tiene en su corazón, así va a actuar y así como actúa van a ser sus consecuencias. Entonces a veces ya cuando llega, mire, pasa esto, tengo este problema, eso ya no fue porque sí, porque no quiso honrar a Dios a través de lo que hacía. Y tampoco conocía. Entonces la responsabilidad es que nosotros le compartamos a todas esas personas. Miren que aquí hay algo bien interesante y es el tema de las emociones. A nosotros nos da rabia cuando alguien se nos atraviesa en el carro o cuando nos tiran la basura o cuando muchas cosas, todo el tiempo nos da rabia. O porque el vecino pone su música a todo volumen. Entonces uno dice, ese vecino tan horrible. O sea, y empezamos a declarar con nuestra boca cosas como que, Señor, llévatelo para no mandártelo. No, entonces de verdad, hablamos de personas que incluso esa persona es mala, mira cómo le cambió el corazón a otra. O sea, hay personas que de verdad tienen su corazón afligido, dañado y quieren contaminar a las demás, pero no podemos declararlo. Incluso nosotros tuvimos muchos años un vecino que nos ponía la música y los vidrios nos cimbraban y nosotros quedamos como traumatizados con ese tema. Entonces nosotros decíamos, Señor, gracias, Señor, porque es un hombre que te conoce, que tiene temor, que le da vergüenza poner la Y con la música. música, pum, 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 pum. Sí, y con A nosotros, las 4 de la mañana. y nosotros, y así con situaciones. Entonces, cuando nosotros nos da rabia a la otra persona, simplemente no podemos declarar y seguir diciendo que la verdad, por supuesto, pero no podemos seguir diciendo, esa persona es mala, ese alcalde mira tan ladrón. No, vamos a declarar, Señor, gracias porque tú haces justicia, gracias porque el temor de Dios gobierna su corazón, gracias, Señor, porque es una mujer hecha y derecha. O sea, empezar a declarar las cosas, así tengamos rabia por esa persona, pero yo pienso que cuando le estamos lanzando eso a esa persona, que es una bendición de hecho, si es algo bueno, nos la estamos también
quitando esa amargura del corazón porque las personas nos hacen daño. Y hasta barriendo, yo me acuerdo que yo barriendo, yo me acuerdo de lo que me han hecho. Entonces y este versículo lo digo mucho, llevo todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo. Y vuelvo y me lo repito porque vuelve el pensamiento, y yo digo que ni siquiera es por Satanás, no, somos nosotros mismos los que todo el tiempo estamos castigando a esa persona con cosas malas, entonces yo llevo nuevamente este versículo. Hebreos 11:1 y continuamos un poquito. Yo ya voy a terminar mi parte, Karina ya terminará. Hebreos 11:1. Porque al final todo esto o sea, si yo confieso la palabra, si yo busco a Dios, esto es fe. Nada, es fe. Fe es la que encierra todo. Entonces, lo tengo en esta versión así, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Todo lo que hablamos, póngale el que quiera. Josué, Moisés, Abraham, todos por fe. Y uno ve esas obras y esa vida tan maravillosa, pues por fe, por creerle a Dios. Nosotros cuando hablamos, lo que está diciendo Karina que hagamos es porque es por fe. Si yo digo, el Señor tiene un plan para mi vida, estoy confesando por fe que creo que Él lo va a hacer, que Él lo tiene. Es fe. Y la fe es precisamente algo que no se ve, porque todo lo que existe proviene de lo que no se ve. Así que tenemos que fortalecer y renovar nuestra fe. Es fundamental hoy. Nosotros, con base en eso, nosotros duramos con ese vecino más de 2 años y era constante y de problemas legales y todo. Nos hicimos todo lo que consideramos que teníamos que hacer, como ir a la policía y tuvimos muchos problemas. Hasta la policía nos decía, si quiere yo le hago la vuelta porque si ustedes se ven buena gente, así. Nosotros no. Pero de un momento a otro, miren el testimonio que les vamos a comentar. De un momento a otro vimos que ni siquiera nos dimos cuenta, yo vi a casa vacía y Karina, a casa no hay nadie. En serio, y fuimos y nos vamos, no había nadie. Nosotros siempre cuando decíamos, Señor, por favor, conviértelo a él y o llévatelo y trae unos vecinos que ame los perritos, que sea súper, que sea excelente, bueno, una gran persona, colaborador. Y el vecino que tenemos hoy es como lo describimos. ¿Cómo lo describimos? Nosotros cuando salimos de paseo, a los perritos quedan allí y él entra, me dice, ay, puedo entrar, y entra y los abraza, les lleva comida, los quiere, está pendiente, nos cuida la casa, se preocupa, no es que tal cual como lo confesamos con nuestra boca. Se demoraron 2 años y medio más o menos y fue difícil, no estoy hablando de algo, es decir, paciencia, la fe es con paciencia. ¿Nuestros sueños los vamos a alcanzar? Sí, en el tiempo de Dios. Pero no podemos desfallecer, hay que seguir, orar firme, viniendo a la iglesia, orando, buscando al Señor, compartiendo la palabra, todo firme, va a llegar. Y cuando más duro le ponga, va rápido, ya casi, por favor, eso es lo que hay que hacer, prevalecer y creer en Dios que Él tiene el control a su debido tiempo, por supuesto, con fe. Antes de pasar a Filipenses 4, del 4 al 9, para que lo vayan buscando, a nosotros nos han sucedido cosas maravillosas y todo ha sido por fe. Cuando nosotros fuimos a tener a tener la casa donde vivimos hoy en día, Henry me quería comprar una casa en Villa Colombia. Y yo le dije, no, yo no quiero Villa Colombia, yo quiero una casa nueva, donde nadie haya. Quiero una casa en el sur de Cali, quiero una casa esquinera, que esté frente a un parque,
donde no hayan cuerdas en los postes, y miraba todo lo que quería y no lo que no quería. O sea, yo tenía claridad en lo que quería y en lo que no quería. Y así era nuestra oración. Entonces Henry dijo, listo, oremos. Cuando llegó la Pero yo decía, oportunidad, ay, Dios mío, bendito. ¿cuánto me va a costar? Claro, ¿cómo? Eso es costoso, eso es difícil. Ella es una mujer de mucha fe, ¿no? Y yo me acuerdo ya, ay, no, déjeme, entonces usted lloro sola. Pero era así y con claridad. ¿Se acuerdan que habíamos, me acuerdo, perdón, que dijimos quién es valiente? La persona que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y es la casa que siempre deseamos, porque Henry siempre ha compartido mis deseos también, llegó. Después cuando nos la entregaron, nos dimos cuenta por parte de otros vecinos que ellos estuvieron detrás de esa casa durante mucho tiempo y esa casa ya la habían cogido cuando nosotros fuimos a separarla, y el día que fuimos la liberaron. La liberaron y Fuimos dijeron, varias veces, porque ya fuimos, cada 8 días lleva, mire, tiene una casa esquinera. Yo, y a Henry le daba pena no, que yo preguntara a la misma otra vendedora lo vez, mismo. otra vez, y que le dijeron que no, todo el tiempo. Y yo, Micrófono. déjeme. Entonces, Dios puede lograr todo. O sea, de verdad, solamente es que nos pongamos de acuerdo en qué queremos y Él nos lo va a dar. Entonces, para terminar, efectivamente, un día fuimos y dijeron, me la liberaron ayer. Y ya con el tiempo, en una oración, quiero contar el testimonio de que en una oración yo sentí que Dios me dijo, ese fue mi regalo de bodas. Y yo le dije a ella, Karina, yo sentí eso fue lo que Dios hizo, que Dios no la dio. Y le digo, ¿por qué? Primero porque varios vecinos me dijeron, ve, usted hace tiempo tiene esa casa, ¿cierto? Y nosotros no, hace 4 meses, cuando ya recién nos pasamos. Uy, pues yo estuve 2 años detrás de esa casa y ya estaba, yo no sé, fue un ángel o algo que la tenía reservada y se soltó para que el día anterior, en la tarde, ya la habían liberado y nosotros fuimos al otro día. Eso sí, ella de una, ¿cuánto hay que dar? Písele. Yo, ay, Dios, más, vale mucho más plata, claro. Y ella, no, yo le consigo, no, págame la cuenta. Y yo, pero Dios me da una mujer fuerte, que impulsa, que va con toda. Yo, bueno, hagámosle, pues ya que ella me convencía, vea, pero es que esto es bueno por esto. Eh, Nosotros, varios vecinos, pero eso yo le iba a comprar y ya estaba ocupada. No, o sea, varios. Yo fui por esa, es que esa esquina es la que yo quería y fui desde que el proyecto arrancó. Nosotros arrancamos ya de último. Fue Dios. Ven cómo Dios actúa, pero la palabra la confesamos y compartíamos los dos desde novios orando y pidiéndole a Dios que nos ayudara en esos proyectos. Nosotros teníamos planes, pero Dios tenía unos planes mucho mejores que los que teníamos. Qué pena que a veces compartamos nuestras historias, pero creo que son importantes para poder ver, se los digo, si Dios lo hace con nosotros, lo puede hacer con todos. Y lo seguirá haciendo. Nosotros con mucha fe que hará cosas mucho más grandes de lo que imaginamos. Ella dijo algo que es una palabra que tenemos nosotros, ser una de las 20 empresas más grandes de tecnología de los Estados Unidos. Eso es algo para cualquier persona imposible. Para uno también dice una locura, porque estamos hablando de Google, de Apple, de Facebook, de Amazon, empresas gigantescas. ¿Y por qué Solidín no puede estar allí? ¿Por qué no? Pero tratamos de imaginar cosas grandes porque Dios puede hacer más grande de lo que imaginamos. Nosotros, con la bendición de Dios, sin querer, no sabemos ni cómo, porque eso lo hemos analizado, estamos en el proceso de crear la empresa ya y poder tener clientes. Y hemos visto milagros como las puertas se han abierto para eso. O sea que iba a llegar. Bueno, vamos a cerrar con este pasaje que es Filipenses 4, del 4 al 9. A mí me encanta. Yo creo que es como una palabra que Dios la diseñó para mí porque se la he hablado a muchas personas y me la repito para mí misma. Y dice así, dice, ya todos están allí porque, ¿cierto?
Filipenses 4, del 4 al 9. Ay, madre. Listo. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. O sea, no es opcional. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. En otra versión dice que son amables. Recuerden que el Señor vuelve pronto. El 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. No dejen, no, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esta palabra es increíble porque si no nos llenamos de esperanza, pero vamos a leerlo con lupa. Ustedes dicen, estén siempre, siempre, no es hoy, el domingo y el martes que voy a predicar, no, dice siempre, con dinero o sin dinero, siempre. Entonces, no hay condiciones en esta palabra, simplemente es un mandato. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Tenemos que ser amables y tenemos que ser notorios ante los demás con nuestra forma de ser. Mejor dicho, tenemos que prestar un buen servicio al cliente todos nosotros. Dice, recuerden que el Señor vuelve pronto. El 6, me encanta el 6. Dice, no se preocupen por nada, por nada. O sea, puede que estemos pasando dificultad. Yo sé que es decirlo en estos momentos, pero todos hemos pasado por ese momento de dificultad. Y dice, no se preocupen por nada. En cambio, dice, oren por todo. O sea, en todo momento tenemos que estar hablando, orando, pidiendo, dando gracias. Dice, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Dios quiere saber que sí, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero él necesita escuchar qué quieres, qué necesitas. Y dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, yo en lo particular les quiero decir cómo es mi oración. Yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias por hacerme una mujer fuerte y saludable. Para hacerme fuerte, sí me ha tocado pasar cosas muy difíciles y a veces la gente dice, tú tienes un carácter fuerte. Sí, me ha tocado y por eso es que de pronto a veces hemos conseguido más cosas porque nos ha tocado ser fuerte, pero para sacar el músculo de fuerza toca ejercitarlo y toca pagar un tiempo y toca pasar por dificultades. Y dice aquí, repito, 6, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Yo le doy gracias a Dios, como les decía, por mis padres, gracias por los nuevos clientes que están por llegar esta semana. ¿Han llegado? No han llegado. Como lo decía Hebreos 1:11, 1:11, ¿cierto? 11:1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe tiene que ver con lo invisible y con el futuro. Ninguna de las dos cosas se ven. Entonces, tenemos que creerlo, tenemos que declararlo. Dice, o sea que cuando pidan, realmente yo no le pido a Dios, yo le doy gracias a Dios como si ya lo hubiera recibido. Eso es como, yo creo que para mí es como uno de las gran consignas que yo les puedo dejar en este día y es lo que yo hago en mi vida, darle gracias a Dios por lo que aún no he recibido y la verdad lo recibo. Dice, y así experimentarán la paz de Dios. Yo sé que lo que esperamos todos es podernos acostar hoy y decir,
en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Entonces, la paz no tiene precio. Entonces, aquí dice, si hacemos esto, para mí es como una condición, si oramos por todo y si le decimos a Dios que necesitamos y le doy gracias por todo lo que Él ha hecho, así que vamos a hacer. Experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Y la paz de Dios cuidará nuestro corazón, que son nuestros pensamientos y su mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Ahora finalizamos con el 8 y el 9 y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo. Seguimos hablando de la concentración, de ser conscientes de nuestros pensamientos. Entonces, cada vez que tengamos un pensamiento, nos vamos a preguntar, ¿ese pensamiento agrada a Dios? ¿Es verdadero? ¿Es honorable? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es bello? ¿Es admirable? Y si no cumple con ninguna de esas, es digno de alabanza, es excelente. Y si no, cambiemos el canal. Y dice finalmente el apóstol Pablo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con nosotros. Bueno, con ustedes. Yo, muchas gracias. Para finalizar, la prédica tiene una característica muy importante que la descubrí unos minutos antes de iniciar, y es que la guerra está en nosotros. Y esa guerra está en la mente y está en los pensamientos, en esos 60.000 pensamientos diarios. Ahí está la guerra. Y ahí Dios nos dio las herramientas y con este último párrafo que Karina leyó, nos da las herramientas para ganar esta guerra. Eso fue lo que yo sentí al final. Esto es la guerra y la guerra la podemos superar. Vamos a orar para terminar, por favor. Señor,